Hola, colegas Sapiens. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de calma y curiosidad. Hoy te invito a un viaje muy profundo en el tiempo, no a imperios conocidos ni a civilizaciones antiguas, sino mucho más atrás, a un mundo de hielo, gigantes y múltiples tipos de humanos. Vamos a explorar cómo era la vida hace 50.000 años para entender un momento crucial en nuestra historia, el despertar de la mente moderna, la chispa que nos permitió no solo sobrevivir, sino comenzar el camino para convertirnos en la única especie humana del planeta. Si disfrutas de estas historias largas y cuidadosas sobre la ciencia, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir creando este contenido. Ahora, relájate, respira hondo y acompáñame al Pleistoceno. Nos situamos en un período geológico conocido como el Pleistoceno superior. Arqueológicamente, es un momento de transición. El final del Paleolítico medio da paso lentamente al Paleolítico superior. Es importante entender que este no es el comienzo de la humanidad. Nuestra especie, el Homo sapiens, ya existía desde hacía cientos de miles de años, al igual que otros humanos. Pero este momento fue un punto de inflexión. No fue un cambio físico en nuestros cuerpos, sino algo mucho más profundo, una revolución en la mente. Algo fundamental estaba a punto de suceder, un despertar que transformaría nuestra cultura, nuestra tecnología y finalmente nuestro destino, dando forma a lo que hoy significa ser humano. Hace 50.000 años, el planeta estaba inmerso en la última edad de hielo. Los científicos lo llaman estadio isotópico marino 3, un período intermedio dentro de la gran glaciación. Imagina un mundo con enormes mantos de hielo cubriendo gran parte de Norteamérica y el norte de Europa. Tanta agua estaba atrapada en el hielo que los niveles del mar eran mucho más bajos, conectando tierras que hoy están separadas. Sin embargo, no era un congelamiento constante. El clima era inestable y fluctuaba drásticamente. Podía haber períodos de frío extremo seguidos de fases más templadas, y estas transiciones ocurrían con una rapidez sorprendente. Esta inestabilidad climática fue un motor evolutivo formidable, obligando a todos los seres vivos, incluidos los humanos, a ser increíblemente adaptables e ingeniosos para sobrevivir. Olvídate de los bosques densos y frondosos que conocemos hoy. El paisaje dominante en gran parte del hemisferio norte era un bioma que ya no existe, la estepa de mamuts. Se extendía desde la actual España hasta el este de Asia, una vasta llanura fría y seca, pero llena de vida. En otras partes del mundo encontrarías tundras heladas, bosques boreales de coníferas y, en África, sabanas mucho más áridas que las actuales. La clave de la estepa de mamuts era su vegetación. Estaba cubierta por pastos muy nutritivos, capaces de sostener una biomasa animal mucho mayor de la que vemos hoy en cualquier ecosistema terrestre. Era un mundo de horizontes abiertos, de ríos lechosos alimentados por glaciares y de un cielo inmenso. El mundo de hace 50.000 años estaba poblado por una megafauna impresionante. Piensa en los mamuts lanudos, con sus largos colmillos curvados y su pelaje denso. A su lado, los rinocerontes lanudos pastaban en las estepas. Los depredadores también eran gigantes. El león de las cavernas, más grande que cualquier león actual, y el temible oso de las cavernas. En América, perezosos gigantes del tamaño de elefantes,
llamados megaterios. Se movían lentamente, mientras que enormes bisontes de estepa formaban manadas de miles de individuos. Estos animales no eran solo un telón de fondo, eran el centro de la vida humana. Eran la principal fuente de alimento, una fuente constante de peligro y la materia prima esencial, huesos, marfil, pieles, que definía la economía y la supervivencia de los grupos de cazadores-recolectores. No, y esto es algo fundamental de entender. A diferencia de hoy, donde el Homo sapiens es la única especie humana, hace 50.000 años la Tierra era un lugar mucho más diverso. Al menos 3 tipos de humanos inteligentes compartían el planeta. Estaban nuestros ancestros directos, el Homo sapiens, anatómicamente modernos como nosotros. En las frías tierras de Europa y Asia Occidental vivían nuestros primos más cercanos y robustos, el Homo neanderthalensis, los neandertales. Y en Asia, un tercer grupo, más misterioso, conocido como los denisovanos, dejaba su huella genética. Cada uno estaba adaptado a su entorno, cada uno con su propia cultura y tecnología. El mundo no tenía una sola humanidad, sino varias. El Homo sapiens de hace 50.000 años era anatómicamente idéntico a nosotros. Si pudieras vestir a uno con ropa moderna y ponerlo en el metro, pasaría completamente desapercibido. Su esqueleto, su cerebro, su cuerpo, todo era ya moderno. Nuestra especie tuvo su origen en África y para esta época ya había comenzado su expansión por el mundo. Se habían establecido en Oriente Medio y estaban empezando a adentrarse en Eurasia, el vasto continente que pronto compartirían con otros humanos. Aunque sus cuerpos y cerebros eran como los nuestros, su mente y su cultura estaban en medio de una profunda transformación. Vivían como cazadores-recolectores, organizados en pequeños grupos nómadas que se movían constantemente en busca de recursos. Nuestros vecinos en Europa y Asia Occidental eran los neandertales, Homo neanderthalensis. Durante mucho tiempo fueron representados como brutos y poco inteligentes, pero hoy sabemos que esa imagen es completamente falsa. Los neandertales eran una especie humana de gran éxito que sobrevivió durante cientos de miles de años en los duros climas de la edad de hielo. Eran más bajos y robustos que nosotros, una adaptación al frío, y su cerebro era, en promedio, ligeramente más grande que el nuestro. Eran cazadores increíblemente hábiles, expertos en abatir grandes animales a corta distancia. Controlaban el fuego, cuidaban de sus enfermos y ancianos, y hay evidencias claras de que enterraban a sus muertos, lo que sugiere una forma de pensamiento simbólico y una cultura compleja. Los denisovanos son la adición más reciente a nuestro árbol genealógico, una verdadera población fantasma revelada por la ciencia. No los conocemos por esqueletos completos, sino principalmente por el ADN extraído de un diminuto fragmento de hueso de un dedo y algunos dientes encontrados en la cueva de Denisova, en Siberia. La genética nos dice que eran un grupo hermano de los neandertales que se separaron de su linaje hace cientos de miles de años. No sabemos casi nada sobre su apariencia o su cultura, pero sí sabemos algo crucial. Coexistieron e hibridaron tanto con los neandertales como con los Homo sapiens, especialmente con los ancestros de las poblaciones modernas de Asia y Oceanía, dejando un legado genético que perdura hasta hoy.
Hace unos 50.000 años, algo extraordinario comenzó a manifestarse en el registro arqueológico dejado por el Homo sapiens. Los arqueólogos lo llaman el advenimiento de la modernidad conductual. De repente, o quizás de forma más gradual, vemos una explosión de creatividad y simbolismo. Aparecen las primeras formas claras de arte, como grabados y estatuillas. Vemos adornos personales, como collares de conchas y dientes. Las herramientas de hueso y marfil se vuelven complejas y especializadas, y los rituales funerarios se vuelven mucho más elaborados. No fue un cambio físico. El cerebro ya era moderno. Fue una revolución en el software, no en el hardware. Nuestros ancestros comenzaron a pensar de formas nuevas y abstractas, a usar símbolos para organizar su mundo y comunicarse, transformando su sociedad para siempre. La unidad fundamental de la sociedad paleolítica era el bando de cazadores-recolectores. Imagina un grupo pequeño, generalmente de entre 20 y 50 personas, la mayoría de las cuales estaban emparentadas por lazos de sangre o matrimonio. Este grupo lo era todo. Era tu familia, tu equipo para conseguir comida y tu red de seguridad social. En un mundo lleno de peligros, la supervivencia individual era casi imposible. Todo dependía de la cooperación intensa dentro del grupo. El éxito de una cacería se compartía con todos. El conocimiento sobre qué plantas comer o dónde encontrar agua se transmitía cuidadosamente de una generación a otra. Era una vida de interdependencia absoluta, donde los lazos sociales eran la tecnología de supervivencia más importante. No en el sentido en que lo entendemos. El estilo de vida del Homo sapiens hace 50.000 años era fundamentalmente nómada. Esta movilidad no era aleatoria, estaba dictada por el pulso de la naturaleza. Tenían que seguir las migraciones estacionales de las grandes manadas de animales, como los renos o los bisontes, que eran su principal fuente de alimento. También se movían para aprovechar el ciclo de las plantas, recolectando frutas, nueces y raíces cuando estaban en su punto óptimo. No vagaban sin rumbo, sino que se desplazaban dentro de un territorio familiar que conocían íntimamente. Tenían un mapa mental de su entorno, sabiendo a qué lugares favorables regresar en diferentes épocas del año, siguiendo los ritmos del clima y de la vida que los rodeaba. Los refugios preferidos eran a menudo naturales. Las entradas de las cuevas y los abrigos rocosos ofrecían una protección sólida contra el viento, la lluvia y los depredadores. Muchos de los yacimientos arqueológicos más importantes de este periodo se encuentran en estos lugares. Pero no siempre había una cueva disponible. En campo abierto, construían estructuras temporales y funcionales. La arqueología ha encontrado restos de lo que parecen ser cabañas sencillas, hechas con ramas y cubiertas de pieles de animales. En algunas regiones, como en las llanuras de Europa del Este, incluso utilizaban los enormes huesos y colmillos de los mamuts como estructura para sus viviendas. El objetivo no era construir un hogar permanente, sino un campamento funcional. La verdadera casa no era la estructura, sino el territorio y, sobre todo, el propio grupo social. El control del fuego era, sin duda, una de las tecnologías más vitales para los humanos de la Edad de Hielo. En los yacimientos arqueológicos, los hogares y las fogatas controladas son una característica constante.
El fuego ofrecía calor, una defensa esencial contra el frío glacial. Proporcionaba luz, transformando la peligrosa oscuridad de la noche en un espacio seguro y utilizable. Servía para cocinar los alimentos, lo que no solo los hacía más seguros y sabrosos, sino que también liberaba más nutrientes y facilitaba la digestión. Pero su función iba más allá de lo práctico. El fuego era el centro social del grupo. Alrededor de la hoguera se fabricaban herramientas, se compartía la comida y, lo más importante, se contaban historias, fortaleciendo los lazos que unían a la comunidad. La dieta de nuestros ancestros era increíblemente diversa y flexible. Era una dieta oportunista, basada en aprovechar al máximo lo que el entorno ofrecía en cada momento. La principal fuente de calorías solía ser la carne de los grandes mamíferos que cazaban, como bisontes, caballos salvajes y renos. Pero su menú era mucho más amplio. Incluía animales más pequeños, pájaros y, donde era posible, pescado y marisco. Además, una parte crucial de su alimentación provenía de la recolección. Una gran variedad de raíces, tubérculos, nueces, bayas y semillas silvestres. Esta flexibilidad era una de sus claves para el éxito. Si la caza mayor fallaba, podían depender de otros recursos. Aunque su dieta era rica en proteínas y fibra, la vida no era fácil. La amenaza del hambre era una compañera constante. Tradicionalmente, se ha puesto el foco en la caza, pero el trabajo de las mujeres era igualmente fundamental para la supervivencia del grupo. Su principal contribución era la recolección. Esto implicaba buscar y recolectar una amplia gama de alimentos vegetales, así como cazar animales pequeños, atrapar pájaros y recolectar mariscos en las zonas costeras. Para hacer esto, necesitaban un conocimiento enciclopédico del mundo natural. Debían saber qué plantas eran comestibles, cuáles eran medicinales y, crucialmente, cuáles eran venenosas. La comida obtenida a través de la recolección, aunque menos prestigiosa que una gran cacería, a menudo proporcionaba la porción más estable y predecible de la dieta del grupo. El trabajo de las mujeres aseguraba que siempre hubiera algo de comer, especialmente cuando las peligrosas cacerías de grandes animales no tenían éxito. Cazar un mamut lanudo o un bisonte de estepa era una empresa increíblemente peligrosa que requería una cooperación y planificación impecables. No se trataba de un solo individuo actuando heroicamente. Era un esfuerzo coordinado de todo el grupo de cazadores. Su arma principal era la lanza, una vara de madera con una punta de piedra afilada. La estrategia no consistía en un ataque frontal. Exigía un conocimiento profundo del comportamiento del animal y del terreno. Los cazadores rastreaban a la manada, intentaban aislar a un individuo, quizás uno joven o herido, y luego usaban el paisaje a su favor. Podían usar fuego o ruido para conducir al animal hacia una trampa natural, como un pantano donde sus movimientos se vieran limitados, o el borde de un acantilado. Solo entonces se acercarían para asestar los golpes finales con sus lanzas. Cada cacería de un animal grande era una apuesta a vida o muerte. Acercarse a un mamut o a un rinoceronte lanudo, animales de varias toneladas, con solo una lanza de madera y piedra, requería un valor extraordinario. El más mínimo error podía ser fatal. Un animal herido y enfurecido podía pisotear, cornear
o aplastar a un cazador en un instante. Los esqueletos fósiles de estos humanos nos cuentan esta historia. Muestran una alta incidencia de fracturas óseas, lesiones por aplastamiento y perforaciones. Curiosamente, el patrón de estas lesiones es muy similar al que se observa en los jinetes de rodeo profesionales de hoy en día, lo que nos da una idea de la violencia y el peligro de estos encuentros cercanos. Una lesión grave no solo afectaba al individuo, sino a todo el grupo que dependía de él. La caja de herramientas de piedra de esta época era sofisticada y versátil. Durante mucho tiempo, tanto los neandertales como los primeros sapiens utilizaron una tecnología conocida como musteriense. El material preferido era el sílex, una roca que se fractura de manera predecible. Mediante una técnica compleja llamada levallois, preparaban un núcleo de piedra para poder extraer lascas afiladas de una forma y tamaño controlados. Con estas lascas, fabricaban un kit de herramientas esencial, puntas de lanza afiladas para la caza, raspadores para limpiar las pieles de los animales y cuchillos para cortar la carne. Cada herramienta era a menudo multifuncional, un testimonio de la eficiencia y el ingenio de sus creadores. Era una tecnología que había demostrado su eficacia durante cientos de miles de años. Aquí es donde vemos uno de los grandes saltos tecnológicos asociados a la modernidad conductual. Además de la piedra, el Homo sapiens comenzó a explotar sistemáticamente una gama mucho más amplia de materias primas, especialmente materiales orgánicos. El hueso, el asta de ciervo, el marfil de mamut y las conchas se convirtieron en componentes cruciales de su tecnología. Estos materiales tenían propiedades que la piedra no poseía. Eran más ligeros, más flexibles y resistentes. Con ellos empezaron a fabricar herramientas más especializadas y refinadas, puntas de lanza de hueso con púas, que eran más letales, punzones y, crucialmente, las primeras agujas con ojo, que revolucionarían la forma de protegerse del frío. Este uso de nuevos materiales no era solo un cambio técnico, sino una clara señal de una mente más innovadora y planificadora. En el mundo de la edad de hielo, los humanos no estaban en la cima absoluta de la cadena alimentaria. Eran a la vez cazadores y presas. Compartían el paisaje con una serie de carnívoros formidables que los veían como una fuente potencial de alimento. El león de las cavernas, la hiena de las cavernas, manadas de lobos y el enorme oso de las cavernas eran una amenaza constante. La competencia por los recursos era feroz. No solo competían por las mismas presas, como los ciervos o los bisontes, sino también por los mejores refugios, como las cuevas. En algunos yacimientos se han encontrado huesos humanos con marcas de dientes, evidencia directa de que fueron víctimas de estos grandes depredadores. La noche, en particular, era un momento de gran vulnerabilidad, y el control del fuego era su principal defensa. La vida en el Pleistoceno era físicamente muy dura, y los peligros invisibles eran tan mortales como los depredadores. Vivían en un mundo sin antibióticos, antisépticos, ni medicina moderna. Una simple herida de un corte con una herramienta de piedra podía infectarse y causar la muerte. El estudio de los esqueletos revela una vida de desgaste físico, artritis en las articulaciones por la actividad constante, graves problemas dentales debido al desgaste
y periodos de estrés nutricional visibles en los huesos. En este contexto, la supervivencia a una enfermedad o una herida grave dependía de dos factores: la robustez del propio sistema inmunológico y, de manera crucial, el cuidado del grupo. Un individuo enfermo o herido no podía cazar ni recolectar. Su única esperanza era que los demás miembros de su bando lo alimentaran y protegieran hasta que pudiera recuperarse. La infancia en la edad de hielo era precaria y corta. Las tasas de mortalidad infantil eran extremadamente altas. Muchos niños no llegaban a la edad adulta. Para los que sobrevivían, el aprendizaje era intenso y comenzaba desde muy temprano. No había escuelas formales. Los niños aprendían observando e imitando a los adultos en sus tareas diarias. El juego era su principal herramienta de aprendizaje. A través de él, practicaban las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Fabricaban herramientas en miniatura, rastreaban animales pequeños y aprendían a identificar las plantas comestibles. Tenían que absorber una cantidad inmensa de conocimiento cultural y ecológico en muy poco tiempo para poder contribuir al grupo y volverse autosuficientes lo antes posible. Su supervivencia y la del bando dependían de ello. En una sociedad nómada y sin escritura, los miembros más mayores del grupo no eran una carga, sino un recurso invaluable. Eran las bibliotecas vivientes de la comunidad. Su mente albergaba el conocimiento acumulado durante décadas de experiencia, algo crucial para la supervivencia del grupo. Eran ellos quienes recordaban dónde encontrar agua durante una sequía, qué plantas usar para tratar una herida, o cómo interpretar las señales del cielo para predecir un cambio de tiempo. Esta idea se conoce como la hipótesis de la abuela, que sugiere que las mujeres posmenopáusicas jugaron un papel evolutivo clave al ayudar a cuidar a sus nietos y transmitir conocimiento. En tiempos de crisis, la sabiduría y la experiencia de los mayores podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para todo el bando. La esperanza de vida en el Paleolítico es un concepto que a menudo se malinterpreta. Si nos fijamos en los datos de los estudios de esqueletos, la esperanza de vida al nacer era muy baja, probablemente alrededor de los 30 o 35 años. Sin embargo, esta cifra es engañosa porque está enormemente sesgada por la altísima tasa de mortalidad infantil. Muchos individuos morían en el primer año de vida. Pero si una persona lograba sobrevivir a los peligros de la infancia y la adolescencia, tenía una buena probabilidad de vivir mucho más tiempo. No era raro que las personas alcanzaran los 50 o incluso los 60 años. Llegar a ser un anciano era, sin duda, un logro notable y una señal de habilidad, suerte y buen apoyo social. Pero la idea de que todos morían a los 30 es un mito. Podríamos imaginar que la vida en la edad de hielo era una lucha constante y agotadora por la supervivencia, sin un momento de descanso. Sin embargo, los estudios sobre grupos de cazadores-recolectores modernos que viven en condiciones similares sugieren una imagen diferente. A menudo, estas sociedades dedican muchas menos horas a la semana a las tareas de subsistencia de las que nosotros dedicamos a nuestro trabajo en el mundo industrial. La vida paleolítica probablemente seguía un ritmo de todo o nada.
Había periodos de trabajo muy intenso, como una gran cacería o el traslado del campamento, que podían durar varios días. Pero estos eran seguidos por largos periodos de tiempo libre, dedicados a descansar, socializar, contar historias alrededor del fuego, jugar, fabricar adornos o simplemente estar juntos. El cerebro del Homo sapiens de hace 50.000 años ya tenía el mismo tamaño y la misma estructura básica que el nuestro, con un volumen promedio de unos 1.350 centímetros cúbicos. Lo que nos distingue, especialmente, es el gran desarrollo de nuestro córtex prefrontal. Esta es la región del cerebro asociada con las funciones ejecutivas, el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo, la toma de decisiones complejas y, de manera crucial, el lenguaje, el hardware neural para la modernidad conductual, para el arte, la religión y la ciencia, ya estaba completamente instalado. Por lo tanto, la gran pregunta para los científicos no es cuándo nuestro cerebro se hizo grande, sino cuándo y por qué empezamos a usarlo de estas maneras radicalmente nuevas, generando una explosión de cultura y creatividad que cambió nuestra historia. El origen del lenguaje es uno de los mayores misterios de la evolución humana, principalmente porque el habla no fosiliza. Sin embargo, tenemos pistas. La anatomía de los huesos encontrados, como el hioides, un pequeño hueso en el cuello, sugiere que tanto los sapiens como los neandertales tenían la capacidad física para producir una amplia gama de sonidos. Pero el lenguaje complejo es más que sonidos, es la sintaxis, la capacidad de combinar palabras según reglas para crear un número infinito de significados. Esta habilidad revolucionó la cooperación, permitió pasar de un simple "cuidado, león" a una frase como "cuidado, un león hambriento está escondido detrás de la roca grande cerca del río, lo vi esta mañana". Esta capacidad para comunicar información detallada y abstracta sobre el mundo y sobre las relaciones sociales fue quizás nuestra mayor ventaja evolutiva. No existe un único gen del lenguaje, pero hay genes que juegan un papel importante. El más famoso es el gen FOXP2. Las personas que tienen una mutación en este gen sufren graves problemas de habla y gramática. La versión humana de FOXP2, que es ligeramente diferente de la de otros primates, parece estar relacionada con el control motor fino de los músculos de la cara y la laringe, esencial para la articulación del habla. Es una pieza importante en el complejo rompecabezas genético del lenguaje. Curiosamente, los estudios genéticos han demostrado que los neandertales compartían la misma versión del gen FOXP2 que nosotros. Esto sugiere que la base biológica para el lenguaje es muy antigua y que nuestros primos evolutivos también podrían haber tenido alguna forma de comunicación vocal compleja. Una de las características clave del pensamiento abstracto es la capacidad de realizar un viaje mental en el tiempo. Esto significa no estar atrapado en el presente, sino poder recordar el pasado para aprender de él y, de manera crucial, proyectarse hacia el futuro para planificar. Vemos evidencia de esta planificación a largo plazo en el registro arqueológico. Por ejemplo, el almacenamiento de alimentos para épocas de escasez, las migraciones estacionales cuidadosamente planificadas siguiendo a las manadas, o la creación de herramientas complejas
que requerían múltiples etapas de producción y la obtención de materiales específicos. Esta habilidad para anticipar problemas futuros y crear soluciones antes de que ocurrieran les proporcionó una enorme ventaja para la supervivencia, permitiéndoles adaptarse a un mundo incierto y cambiante. Una de las pruebas más claras de planificación y redes sociales extensas es el movimiento de materias primas. En muchos yacimientos arqueológicos, los científicos encuentran materiales que no son locales. Por ejemplo, sílex de muy alta calidad, perfecto para fabricar herramientas, que proviene de una cantera a cientos de kilómetros de distancia. O conchas marinas utilizadas como adorno encontradas en un campamento a cientos de kilómetros tierra adentro. O el ocre, un pigmento mineral, que también viajaba a grandes distancias. Esto nos dice dos cosas. Primero, que tenían un conocimiento geográfico muy detallado de un vasto territorio. Y segundo, que existían redes sociales que se extendían mucho más allá del bando local. Estos materiales no solo se transportaban, sino que probablemente se intercambiaban, creando alianzas y obligaciones entre diferentes grupos. El comienzo del Paleolítico Superior está marcado por una innovación clave en la tecnología lítica, la producción de láminas. Una lámina es una lasca de piedra muy específica que es al menos 2 veces más larga que ancha. Imagina las hojas de un cuchillo moderno, pero hechas de piedra. Para producirlas, preparaban un núcleo de sílex de forma cilíndrica o cónica y, con una precisión increíble, iban extrayendo estas láminas largas y regulares. Este método era mucho más eficiente que las técnicas anteriores. Las láminas eran como las navajas de una navaja suiza prehistórica, productos estandarizados que luego podían ser modificados para crear una enorme variedad de herramientas especializadas. La principal ventaja de la tecnología de láminas era su increíble eficiencia en el uso de la materia prima. Piensa en la cantidad de filo cortante que se puede obtener de un solo kilo de sílex. Con las técnicas musterienses más antiguas, se podían producir unos pocos metros de filo útil. Con la técnica de producción de láminas, esa misma cantidad de materia prima podía generar decenas de metros de filo. Esto tenía implicaciones enormes. Significaba que podían sacar el máximo provecho de las canteras de sílex de alta calidad. Podían transportar núcleos preparados en lugar de roca en bruto, viajando más ligeros. Y, una vez en el campamento, tenían una fuente abundante de hojas afiladas listas para ser convertidas en las herramientas que necesitaran. Era una tecnología más inteligente, más económica y más sostenible. La producción en masa de láminas estandarizadas permitió la creación de un kit de herramientas mucho más diverso y especializado que nunca. En lugar de tener unas pocas herramientas multifuncionales, ahora tenían la herramienta perfecta para cada trabajo específico. Con las láminas, fabricaban cuchillos afilados para cortar carne. Las modificaban para crear raspadores, diseñados específicamente para limpiar la grasa y la carne de las pieles de animales. Creaban perforadores para hacer agujeros en el hueso o la madera. Y, muy importante, inventaron el buril, una especie de cincel de piedra robusto, ideal para grabar y tallar materiales duros como el hueso, el asta y el marfil. Esta especialización
aumentó drásticamente la eficiencia en el procesamiento de materiales y abrió la puerta a la creación de nuevas tecnologías. Una de las invenciones más importantes de este período fue el propulsor, también conocido por su nombre azteca, Atlatl. Se trata de una herramienta engañosamente simple, una vara, a menudo hecha de madera o asta, con un gancho en un extremo, donde se apoya la base de una lanza ligera. El propulsor actúa como una extensión del brazo del cazador, funcionando como una palanca. Al lanzar la lanza con el propulsor, la física hace su magia. La velocidad y la fuerza del proyectil se multiplican enormemente. Esto cambió las reglas del juego de la caza. Por primera vez, los cazadores podían atacar a presas grandes y peligrosas desde una distancia segura, con una fuerza de penetración mucho mayor. El riesgo de resultar herido o muerto en un enfrentamiento cercano se redujo drásticamente. Sobrevivir a los inviernos de la Edad de Hielo requería una protección térmica eficaz. Y aquí vemos otra innovación crucial: la invención de la aguja de coser. Hechas de hueso o marfil, estas finas agujas, con un ojo perforado, son una de las marcas distintivas del Paleolítico superior. Su aparición permitió a nuestros ancestros hacer algo que los neandertales aparentemente no hacían: coser pieles de animales para crear ropa a medida. Piensa en la diferencia entre simplemente envolverse en una piel y llevar ropa ajustada, y por capas, como pantalones, parcas con capucha, guantes y botas. La ropa cosida crea una capa de aire aislante alrededor del cuerpo, proporcionando una protección contra el frío mucho más eficiente. Esta tecnología fue clave para sobrevivir en los climas más duros y expandirse hacia el Ártico. La revolución tecnológica del Paleolítico superior no se limitó a la Tierra. Nuestros ancestros también dirigieron su ingenio hacia los ríos y las costas. El registro arqueológico de esta época muestra la aparición de una nueva gama de herramientas diseñadas específicamente para explotar los recursos acuáticos. Vemos los primeros arpones de hueso, a menudo con púas ingeniosamente talladas para que la presa no pudiera escapar. También aparecen los primeros anzuelos. El análisis químico de los isótopos en los esqueletos humanos confirma esta historia, mostrando un aumento significativo en el consumo de pescado de agua dulce y en las zonas costeras de mamíferos marinos como las focas. Esta diversificación de la dieta fue una estrategia brillante. Abrió una nueva fuente de alimento rica en nutrientes y hizo que los grupos humanos fueran más resilientes, menos dependientes del éxito, a veces incierto, de la caza terrestre. El pensamiento simbólico es la habilidad que subyace a casi todo lo que consideramos humano. Es la capacidad de hacer que una cosa represente a otra. Un sonido, como la palabra león, representa al animal real. Una imagen de un bisonte en la pared de una cueva no es solo pigmento, representa al espíritu de ese animal. Una bandera no es solo un trozo de tela, representa a una nación entera. Esta capacidad de crear y compartir un universo de significados que solo existe en nuestras mentes es la base de todo: del lenguaje, del arte, de la religión, de la identidad social e incluso de conceptos como el dinero o las leyes. El momento en que nuestros ancestros comenzaron a vivir en un mundo lleno de símbolos fue el momento en que su cultura experimentó un cambio fundamental y sin retorno.
Una de las primeras y más claras evidencias de pensamiento simbólico es el uso de adornos personales. En yacimientos como la cueva de Blombos, en Meaos, Sudáfrica, que datan de hace más de 75.000 años, los arqueólogos han encontrado docenas de pequeñas conchas marinas, todas del mismo tipo. No están allí por casualidad. Cada una de ellas tiene una pequeña perforación hecha intencionadamente. Las marcas de uso microscópicas alrededor de los agujeros indican que estuvieron ensartadas en un cordón, como las cuentas de un collar o una pulsera. Estos adornos no tienen una función práctica para la supervivencia. Su propósito es social y simbólico. Comunican información sobre la persona que los lleva, su identidad, su estatus dentro del grupo o su pertenencia a una tribu particular. Son una forma de lenguaje visual, una señal de una vida social cada vez más compleja y estructurada. El ocre es un pigmento mineral natural, un óxido de hierro, que se encuentra en la tierra y produce colores que van desde el amarillo intenso hasta el naranja y el rojo profundo. Para los humanos del Paleolítico superior, el ocre era un recurso increíblemente valioso. En yacimientos como Blombos se han encontrado enormes cantidades de ocre, a menudo procesado y almacenado. Tenía múltiples usos prácticos. Se podía usar como un adhesivo para fijar las puntas de piedra a las lanzas, o incluso como un protector solar. Pero su importancia principal era, casi con seguridad, simbólica. El color rojo, en particular, tiene un poder universal, a menudo asociado con la sangre, la vida y la muerte. Lo usaban para pintar sus cuerpos, sus herramientas y, eventualmente, las paredes de las cuevas, dejando una marca de color que ha sobrevivido milenios. En la misma cueva de Sudáfrica, donde se encontraron las cuentas de concha, Blombos, se hizo otro descubrimiento extraordinario: pequeñas placas de ocre que habían sido grabadas intencionadamente. Los grabados no representan un animal o una persona. Son patrones geométricos, una serie de líneas entrecruzadas que forman un diseño abstracto. Aunque pueda parecer simple, su significado es profundo. La persona que hizo esto no estaba copiando algo que veía en la naturaleza. Tenía un diseño, una idea en su mente, y la ejecutó deliberadamente sobre una superficie. Esto es la esencia del arte. Es la prueba de una mente que puede crear y registrar símbolos, un paso fundamental en el camino hacia las complejas expresiones artísticas que vendrían después. Hace unos 40.000 años, en una cueva en Alemania, llamada Hollenstein-Stadel, alguien talló una de las obras de arte más asombrosas y misteriosas de toda la prehistoria. Es una estatuilla de casi 30 centímetros de altura, hecha con el marfil de un colmillo de mamut. Se conoce como el hombre león. Representa una figura que es parte humana, con piernas y torso de hombre, y parte animal, con la cabeza de un león de las cavernas. La importancia de esta pieza es inmensa. El artista no representó algo que vio en el mundo real, representó algo que imaginó, un ser híbrido, sobrenatural. Esta es la primera prueba clara de una mente que podía concebir realidades más allá de lo visible, la base de la mitología, la religión y el mundo de los espíritus. La expresión artística de nuestros ancestros no fue solo visual, también fue auditiva. En varias cuevas de Alemania, como Hohlefels, los arqueólogos
han encontrado los instrumentos musicales más antiguos del mundo. Flautas tienen unos 40.000 años de antigüedad y están hechas con una precisión asombrosa a partir de los huesos de las alas de un buitre y de marfil de mamut. Tienen agujeros para los dedos cuidadosamente perforados, lo que permitía tocar diferentes notas y melodías. Imagina el sonido de una de estas flautas resonando en la acústica de una cueva profunda, iluminada solo por el parpadeo de una antorcha. La música probablemente jugaba un papel central en sus reuniones sociales y rituales, capaz de unir al grupo, contar historias y evocar emociones profundas de una manera que las palabras por sí solas no pueden. La forma en que un grupo trata a sus muertos revela mucho sobre sus creencias, mientras que los entierros anteriores, tanto de sapiens como de neandertales, eran a menudo simples. Durante el Paleolítico Superior comenzaron a aparecer sepulturas mucho más elaboradas. Un ejemplo extraordinario es el yacimiento de Sungir, en la actual Rusia, datado en unos 34.000 años. Allí se encontró el entierro de un hombre adulto y, por separado, el de 2 niños, colocados cabeza con cabeza. Sus cuerpos estaban cubiertos con miles de cuentas de marfil de mamut que, originalmente, debieron estar cosidas a su ropa. Un entierro tan rico en ofrendas va mucho más allá de la simple disposición de un cadáver. Es un ritual complejo que sugiere una ceremonia, un profundo sentimiento de pérdida y muy probablemente la creencia de que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado o lugar. Los objetos que se colocaban deliberadamente en las tumbas junto a los difuntos se conocen como ajuares funerarios. Podían incluir una gran variedad de elementos. Las mejores herramientas de sílex de la persona, puntas de lanza de marfil, collares hechos con dientes de zorro o estatuillas de animales. El significado de estos objetos es profundo y puede interpretarse de varias maneras. Podrían ser las posesiones personales más queridas del difunto, enterradas con él como una muestra de respeto a su identidad en vida. O podrían ser ofrendas, regalos, para ayudar a la persona en su viaje a un posible más allá, equipándola con las herramientas y el estatus que necesitaría en otro mundo. En cualquier caso, demuestran un pensamiento complejo sobre la vida y la muerte, y la creencia de que la identidad de una persona persiste de alguna forma después de fallecer. El encuentro entre el Homo sapiens y los neandertales no fue un evento único, sino un largo proceso de coexistencia que duró milenios. Hubo 2 grandes zonas de contacto. La primera fue en Oriente Medio, en la región del Levante, donde ambas especies interactuaron de forma intermitente durante decenas de miles de años, comenzando hace más de 100.000 años. La segunda y más decisiva fase de contacto ocurrió cuando los Homo sapiens comenzaron a expandirse por Europa, hace unos 45.000 años, adentrándose en el corazón del territorio neandertal. Durante miles de años, estos 2 tipos de humanos vivieron como vecinos, compartieron los mismos valles, bebieron de los mismos ríos y cazaron los mismos animales en los mismos paisajes de la edad de hielo. La idea de una guerra prehistórica entre nuestra especie y los neandertales es una imagen poderosa, pero es difícil de probar. El registro arqueológico no muestra evidencias claras
de una violencia sistemática a gran escala entre los dos grupos. La realidad fue probablemente mucho más compleja. La interacción seguramente varió de un lugar a otro y de un momento a otro. Pudo haber episodios de conflicto violento por el control de un territorio de caza o un refugio. En otros casos, pudieron haberse evitado mutuamente y quizás, incluso, hubo momentos de intercambio pacífico de ideas o bienes. Sin embargo, el escenario más probable es que la principal interacción fue la competencia. Los sapiens, con sus redes sociales más amplias, su tecnología más eficiente y posiblemente una tasa de natalidad ligeramente superior, poco a poco fueron superando a los neandertales en la lucha por los mismos recursos limitados. Sí, y esta es una de las revelaciones más fascinantes de la ciencia moderna. Durante mucho tiempo se debatió si los sapiens y los neandertales podían tener descendencia fértil. La respuesta está en nuestro propio ADN. El análisis del genoma de personas de hoy en día ha demostrado que todas las poblaciones no africanas modernas tienen entre un 1% y un 4% de ADN de origen neandertal. Esto significa que, en algún momento del pasado, después de que nuestros ancestros salieran de África, se encontraron con los neandertales y tuvieron hijos. Estos encuentros quizás no fueron muy comunes, pero ocurrieron las suficientes veces como para dejar una marca imborrable en el genoma de la humanidad. Nosotros somos el testimonio viviente de esa interacción. La herencia genética que recibimos de los neandertales no es trivial. Esos pequeños fragmentos de su ADN influyen en una variedad de rasgos en los humanos modernos. Por ejemplo, algunos de los genes neandertales que conservamos están relacionados con nuestro sistema inmunológico. Probablemente nos ayudaron a adaptarnos a las enfermedades y virus locales de Eurasia, a los que los neandertales ya estaban acostumbrados. Otros genes influyen en características de nuestra piel y nuestro cabello, quizás como una adaptación a los diferentes niveles de luz solar fuera de África. Sin embargo, esta herencia también puede tener un lado negativo. Algunos de estos genes están asociados hoy en día con una mayor propensión a ciertas alergias o enfermedades autoinmunes. Esto demuestra que la historia de nuestra evolución no es algo del pasado. Sigue viva y activa dentro de cada una de nuestras células. Sí, la historia se repitió en el este. A medida que los grupos de Homo sapiens se expandían por Asia, se encontraron con otra población humana local, los denisovanos. Y, al igual que con los neandertales, la evidencia genética es clara. También hubo cruzamiento entre ellos. El análisis de ADN muestra que las poblaciones modernas de Melanesia, como en Papúa Nueva Guinea, y de otras partes del sudeste asiático y Oceanía, tienen el mayor porcentaje de ADN denisovano, llegando hasta un 6% en algunos individuos. Esta herencia también proporcionó ventajas adaptativas. Por ejemplo, se ha descubierto que un gen heredado de los denisovanos es el que permite a los tibetanos modernos vivir y prosperar en las grandes altitudes de la meseta del Tíbet, un entorno con muy poco oxígeno. No hubo una única bala de plata que explique por qué solo nosotros sobrevivimos. Fue una combinación de factores que, en conjunto, nos dieron una ventaja decisiva. Por un lado, teníamos una tecnología superior y más adaptable, como el propulsor de lanzas,
que permitía cazar a distancia, y la aguja, que permitía fabricar ropa más eficaz. Por otro lado, y quizás más importante, teníamos redes sociales más grandes y complejas. La evidencia del transporte de materiales a larga distancia sugiere que manteníamos alianzas con grupos lejanos. Finalmente, nuestra cultura simbólica, expresada a través del arte y el ritual, nos permitió crear identidades compartidas y cooperar de forma flexible en grupos mucho más grandes. Esta capacidad para innovar y colaborar en masa nos dio una resiliencia que las otras especies humanas, quizás, no pudieron igualar. Uno de los logros más asombrosos de nuestros ancestros fue la colonización de Australia. Este viaje representa un hito en la historia de la humanidad, porque requirió la primera gran travesía marítima intencionada. Durante los períodos glaciales, con el nivel del mar más bajo, Australia y Nueva Guinea formaban un único supercontinente llamado Sahul. Pero para llegar allí desde el sudeste asiático, era necesario cruzar varias franjas de mar abierto. Incluso en los puntos más estrechos había decenas de kilómetros de océano. Tuvieron que construir algún tipo de embarcación, probablemente balsas de bambú, y navegar de isla en isla, perdiendo de vista la tierra. Esto exigió un nivel de planificación, conocimiento de la navegación y una valentía que no se había visto antes. La llegada de los humanos a Australia es un evento de una antigüedad asombrosa. Las evidencias arqueológicas más sólidas y ampliamente aceptadas indican que los humanos ya estaban presentes en el norte de Australia hace al menos 65.000 años. Esto es mucho antes de la gran explosión creativa que vemos en Europa. Esto sugiere que la historia de la modernidad conductual es compleja y, quizás, tuvo múltiples focos. Una vez que llegaron a Sahul, el supercontinente que unía Australia y Nueva Guinea, estos pioneros se expandieron rápidamente por una tierra inmensa y completamente nueva para ellos. Se convirtieron en los ancestros de los pueblos aborígenes australianos, dando origen a lo que se considera la cultura continua más antigua del planeta. Una conexión ininterrumpida con ese pasado profundo. El continente australiano al que llegaron nuestros ancestros era un mundo completamente diferente a cualquier otro. El clima era árido y los ecosistemas estaban dominados por una flora y fauna que no existían en ningún otro lugar del planeta. Tuvieron que aprender desde cero. Necesitaban descubrir qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo encontrar fuentes de agua en un paisaje seco y cómo cazar una serie de animales extraños y a menudo peligrosos. La antigua Australia también tenía su propia megafauna, marsupiales gigantes del tamaño de un rinoceronte llamados diprotodón, canguros de cara corta, enormes aves no voladoras y lagartos monitores de más de 5 metros de largo. La llegada de los humanos a este continente coincide en un periodo de tiempo relativamente corto con la extinción de la mayoría de estos animales gigantes. Mientras algunos grupos se aventuraban por mar hacia el sur, otros empujaban los límites de la habitación humana hacia el norte, adentrándose en las heladas estepas de Siberia. Este fue, sin duda, uno de los entornos más hostiles y desafiantes de la Tierra durante la Edad de Hielo. La supervivencia aquí no habría sido posible
sin el conjunto completo de innovaciones del Paleolítico Superior. Necesitaban ropa de piel cosida y por capas, que ofreciera un aislamiento térmico perfecto. Requerían refugios más robustos y bien aislados para soportar inviernos largos, oscuros y con temperaturas increíblemente bajas, y dependían de estrategias de caza altamente especializadas, enfocadas en los grandes rebaños de renos y mamuts que constituían la principal fuente de alimento en el Ártico. El mismo fenómeno que creó el supercontinente de Sahul en el sur, el descenso del nivel del mar, creó un nuevo mundo en el norte. El agua atrapada en los glaciares hizo que emergiera un vasto puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska. Este puente terrestre se conoce como Beringia. Es importante no imaginarlo como un pasillo estrecho y helado. Beringia era una tierra inmensa, una estepa fría pero ecológicamente productiva, similar a las de Siberia. Durante miles de años, esta tierra no fue solo un puente para cruzar, sino un lugar para vivir. Fue un refugio donde poblaciones de cazadores, recolectores, quedaron aisladas, con los glaciares de Norteamérica bloqueando su paso al este y los glaciares de Siberia a sus espaldas. Fueron estas poblaciones de Beringia las que se convirtieron en los ancestros de los primeros pueblos de las Américas. Durante mucho tiempo, el modelo clásico, basado principalmente en las evidencias de Europa, sugería que la modernidad conductual fue una revolución súbita, una explosión creativa que ocurrió hace unos 45.000 años. Sin embargo, descubrimientos más recientes, especialmente en África, han cambiado esta visión. Yacimientos como la Cueva de Blombos, en Sudáfrica, nos muestran que elementos clave de la modernidad, como los adornos personales, el uso de ocre y los grabados simbólicos, aparecieron mucho antes, hace 75.000 o incluso 100.000 años, aunque de forma intermitente. Por lo tanto, en lugar de un interruptor que se encendió de repente, parece más probable que fuera un proceso gradual y acumulativo que comenzó en África. Hace 50.000 años, estos comportamientos se consolidaron, se conectaron entre sí y se volvieron irreversibles, desencadenando la gran expansión cultural y demográfica de nuestra especie. Si tuviéramos que elegir la característica más distintiva y poderosa del Homo sapiens, sería nuestra capacidad para cooperar de forma flexible y en grupos muy grandes, incluso con individuos que no conocemos. Otros animales sociales, como los chimpancés, cooperan, pero generalmente en grupos pequeños y con parientes cercanos. Los humanos podemos colaborar con millones de extraños. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra capacidad para crear y creer en historias compartidas, en mitos, una nación, una religión, una corporación o el sistema monetario son, en esencia, historias en las que todos acordamos creer. Esta habilidad para unir a miles o millones de personas en torno a una idea común es nuestra verdadera superpotencia. Y la base para ello, la capacidad para el pensamiento simbólico y la comunicación compleja, se forjó y perfeccionó alrededor de las hogueras de la Edad de Hielo. Estudiar a nuestros ancestros paleolíticos no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, es una forma de entendernos a nosotros mismos. Durante el 99% de la historia de nuestra especie, vivimos como cazadores-recolectores. Eso significa que nuestros cuerpos, nuestras mentes
y nuestras emociones evolucionaron y fueron seleccionados para prosperar en ese entorno. Comprender sus vidas nos da una perspectiva profunda sobre nuestras necesidades fundamentales hoy en día. Nos recuerda la importancia de la comunidad y los lazos sociales fuertes, nuestra conexión innata con el mundo natural, la necesidad de un propósito compartido y el increíble poder de la creatividad y la adaptabilidad humanas para superar cualquier desafío. En cierto modo, dentro de nuestro cráneo moderno, todavía llevamos la mente de un cazador-recolector. El despertar cultural y tecnológico del Paleolítico Superior fue el que preparó el escenario para todo lo que vino después. Al expandirse por todo el mundo, el Homo sapiens se convirtió en la única especie humana sobre el planeta. Pero el mundo estaba a punto de cambiar de nuevo y de forma drástica. Hace unos 12.000 años, la última edad de hielo llegó a su fin. El clima se volvió más cálido y estable. La megafauna que había dominado los paisajes durante milenios se extinguió en muchas partes del mundo. En este nuevo contexto, nuestros ingeniosos ancestros aplicaron su conocimiento del mundo natural para dar el siguiente paso revolucionario. Comenzaron a domesticar plantas y animales. Fue el comienzo de la revolución agrícola, el evento que conduciría a la aparición de las aldeas, las ciudades y finalmente el mundo moderno. La historia de los últimos 50.000 años es la crónica de una transformación asombrosa. Es el viaje de un primate africano, una de varias especies humanas, que se convirtió en una fuerza global capaz de caminar sobre la luna. Nos muestra que el cambio es la única constante en nuestra historia, pero también nos muestra que la clave de nuestro éxito ha sido siempre la misma: la creatividad, la misma chispa de ingenio que permitió a nuestros ancestros tallar el hombre león, coser ropa de piel para sobrevivir al Ártico o navegar hacia Australia, es la que continúa impulsando nuestra ciencia, nuestro arte y nuestra tecnología hoy. La historia de hace 50.000 años no trata sobre un pasado ajeno y distante. Es la historia de la fundación de nuestra identidad, el momento en que nos convertimos en quienes somos. Esta es una pregunta fascinante. Desde un punto de vista biológico, la respuesta es sí. Un niño de esa época, criado en nuestro mundo, podría aprender cualquier idioma moderno y usar un teléfono inteligente sin ningún problema. Su cerebro era el nuestro. La barrera no sería física, sino cultural. Y sería inmensa. Imagina intentar explicarle conceptos como Internet, gobierno o dinero. Su visión del mundo, sus creencias sobre la naturaleza, el espíritu y la comunidad serían tan radicalmente diferentes a las nuestras que la comunicación sobre cualquier tema abstracto sería casi imposible al principio. Sería como encontrarse con una forma de inteligencia que, aunque biológicamente idéntica, se ha desarrollado en un contexto completamente ajeno. La conexión requeriría un largo y paciente proceso de aprendizaje mutuo. Aunque no utilizaban el método científico formal, nuestros ancestros eran observadores meticulosos y sistemáticos del mundo natural. Su supervivencia dependía de ello. Poseían un conocimiento empírico increíblemente profundo, una verdadera ciencia del pueblo. Tenían su propia taxonomía para clasificar cientos de especies de plantas y animales, sabiendo cuáles eran útiles
y cuáles peligrosas. Entendían los patrones de comportamiento de los animales que cazaban, sus rutas migratorias y sus hábitos, y observaban el cielo, usando las fases de la luna y el movimiento de las estrellas como un calendario y una brújula para orientar sus viajes y marcar el paso de las estaciones. Este vasto sistema de conocimiento, probado y refinado a lo largo de incontables generaciones, se transmitía oralmente y era tan complejo como funcional. Para explicar los fenómenos que no podían observar directamente, como el clima, la enfermedad o los sueños, es muy probable que nuestros ancestros tuvieran una visión del mundo que hoy llamamos animismo. El animismo es la creencia de que el mundo está vivo y consciente. No solo los humanos tienen un espíritu o un alma, sino también los animales, las plantas, las rocas, las montañas y los ríos. En esta visión del mundo, la línea que separa lo físico de lo espiritual es muy delgada o simplemente no existe. Los eventos naturales no son procesos impersonales, sino los actos de seres conscientes. Un cazador podía establecer una relación espiritual con la presa que iba a cazar, pidiéndole permiso y agradeciéndole su sacrificio. Era un mundo poblado no de objetos, sino de personas, de las cuales solo algunas eran humanas. En un mundo animista, el chamán era una figura central. Era un especialista espiritual, una persona capaz de mediar entre el mundo de los humanos y el vasto y poderoso mundo de los espíritus. El chamán no era un sacerdote que seguía dogmas, sino un viajero, a través de estados alterados de conciencia inducidos por la danza rítmica, el ayuno, el sonido de un tambor o quizás el uso de plantas psicotrópicas. El chamán podía viajar al mundo de los espíritus. Allí buscaba la ayuda de espíritus aliados para curar a un enfermo, para asegurar el éxito de una cacería o para obtener conocimiento sobre el futuro. Muchos investigadores creen que gran parte del enigmático arte rupestre que encontramos en las cuevas no es una simple representación de la vida diaria, sino una ilustración de las visiones y los viajes de estos chamanes. Una de las características más misteriosas del arte paleolítico es su ubicación. A menudo, las pinturas y grabados más espectaculares no se encuentran en las entradas de las cuevas, donde la gente vivía, sino en las profundidades, en cámaras y pasajes de difícil acceso a los que solo se podía llegar tras un largo y peligroso viaje subterráneo. Esto sugiere fuertemente que el arte no era mera decoración. La cueva misma era considerada un lugar sagrado, una membrana que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo o el mundo de los espíritus. El acto de adentrarse en la oscuridad era un viaje simbólico. El arte no estaba hecho para ser visto por todos, sino que era parte de rituales, quizás ceremonias de iniciación para los jóvenes o prácticas chamánicas realizadas en el silencio y la acústica especial de estas cámaras subterráneas. Los artistas paleolíticos eran maestros en el uso de los materiales que su entorno les proporcionaba. Su paleta de colores se basaba en minerales. Para los rojos, amarillos y ocres usaban óxido de hierro. Para el negro usaban carbón vegetal u óxido de manganeso. Y para el blanco, caolín o tiza. Primero, molían estos minerales hasta convertirlos en un polvo fino. Luego, mezclaban este polvo con un aglutinante para darle consistencia, que podía ser simplemente agua o fluidos
más duraderos como grasa animal, clara de huevo o incluso saliva. Las herramientas de aplicación eran variadas. Usaban sus propios dedos para trazar líneas, pero también fabricaban pinceles con pelo de animal o usaban trozos de musgo. Una de sus técnicas más sofisticadas era soplar el pigmento líquido a través de un tubo hueco, como un hueso de pájaro, para crear un efecto de aerógrafo, que usaban para rellenar figuras o crear los famosos contornos de manos. Una de las imágenes más evocadoras y personales del arte paleolítico son las siluetas de manos. Se creaban colocando una mano sobre la pared de la cueva y soplando pigmento a su alrededor. El resultado es un contorno, una huella fantasmal. Su significado exacto nos escapa, pero hay varias interpretaciones. Podría ser la firma más antigua del mundo, un simple "yo estuve aquí", o podría tener un significado ritual mucho más profundo, un gesto para conectar con el poder o el espíritu de la cueva, como si se tocara el mundo espiritual a través de la roca. También podría ser parte de un rito de iniciación. Curiosamente, los análisis han demostrado que muchas de estas manos pertenecen a mujeres e incluso a niños, lo que nos dice que toda la comunidad participaba en estos actos. Es un gesto increíblemente directo que nos llega desde un pasado remoto. Un pequeño bando de 50 personas no puede sobrevivir aislado durante mucho tiempo. Se volvería vulnerable a desastres y genéticamente la endogamia se convertiría en un problema. La solución fue crear y mantener redes sociales que se extendían por un vasto territorio. Una regla social clave era la exogamia, la práctica de buscar pareja fuera del propio grupo. Para facilitar esto, varios bandos que compartían un territorio y a menudo un dialecto se reunían periódicamente en lugares designados. Estos encuentros eran momentos de celebración, de realización de rituales comunes, de intercambio de información y bienes valiosos. Y por supuesto, una oportunidad para que los jóvenes encontraran pareja. Estas redes no solo garantizaban la diversidad genética, sino que también funcionaban como una póliza de seguro. Si tu grupo pasaba hambre, podías recurrir a tus parientes en otro bando en busca de ayuda. El concepto de propiedad en las sociedades de cazadores-recolectores era radicalmente diferente al nuestro. La propiedad privada, tal como la entendemos, apenas existía. Los individuos poseían sus herramientas personales, su ropa y sus adornos, objetos que eran una extensión de sí mismos, pero los recursos fundamentales para la supervivencia, como la tierra, los ríos y los animales, no pertenecían a nadie en particular. Se consideraban propiedad comunal, compartidos por todo el grupo. La acumulación de bienes materiales no solo era impracticable para un pueblo nómada que tenía que transportar todas sus posesiones, sino que también estaba mal vista socialmente. En esta economía del compartir, el estatus y el prestigio no provenían de lo que acumulabas, sino de tu generosidad, tus habilidades como cazador o sanador, y tu capacidad para contribuir al bienestar del grupo. En estas pequeñas sociedades igualitarias no existían reyes, ni policía, ni prisiones. Las decisiones importantes se tomaban, por lo general, por consenso de la comunidad. Sin embargo, esto no significa que no hubiera reglas. La armonía del grupo era esencial para la supervivencia.
por lo que el comportamiento antisocial, como la pereza, la codicia o la violencia, era una seria amenaza. El control social se ejercía a través de mecanismos más sutiles, pero muy eficaces. La crítica, el chisme o la ridiculización pública eran a menudo suficientes para corregir el comportamiento de una persona. Si alguien persistía en su conducta antisocial, el siguiente paso era el ostracismo, ser ignorado por el grupo. El castigo final, reservado para las ofensas más graves, era la expulsión del bando, que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte. ¿Por qué los humanos tenemos cerebros tan grandes y costosos en términos de energía? Una de las teorías más influyentes es la hipótesis del cerebro social, propuesta por el antropólogo Robin Dunbar. Esta teoría postula que el principal motor evolutivo del crecimiento de nuestro cerebro no fue la necesidad de resolver problemas ecológicos, como encontrar comida, sino el desafío de navegar en redes sociales cada vez más grandes y complejas. Para vivir con éxito en un grupo, necesitas hacer un seguimiento de una gran cantidad de información social. ¿Quién es tu aliado? ¿Quién tu rival? ¿Quién está emparentado con quién? ¿A quién le debes un favor y quién es un tramposo? Mantener este mapa social en tu cabeza es una tarea cognitivamente muy exigente. El lenguaje, en este contexto, habría evolucionado como una herramienta para gestionar estas relaciones, para fortalecer lazos y compartir información social, basándose en la relación entre el tamaño del neocórtex y el tamaño del grupo social en diferentes especies de primates. Robin Dunbar propuso un número teórico para los humanos. Este número, conocido como el número de Dunbar, es de aproximadamente 150. Según la hipótesis, este sería el límite cognitivo, el número máximo de individuos con los que podemos mantener relaciones sociales estables. Es el grupo en el que conoces a cada persona y sabes cómo se relaciona con todas las demás. Curiosamente, este número aparece una y otra vez en diferentes tipos de organizaciones humanas a lo largo de la historia. El tamaño promedio de las comunidades de cazadores-recolectores, las aldeas neolíticas e incluso las compañías militares modernas a menudo ronda esta cifra. Esto sugiere que nuestro cerebro social, moldeado en el Pleistoceno, todavía impone un límite a nuestras redes personales. La cuestión del simbolismo y el arte neandertal es uno de los debates más activos en la paleoantropología. Durante mucho tiempo, se asumió que carecían de estas capacidades. Sin embargo, la evidencia está cambiando esta visión. Ahora sabemos que los neandertales usaban ocre, al igual que los sapiens. En varios yacimientos se han encontrado garras de águila y conchas perforadas que probablemente usaban como colgantes, lo que demuestra un sentido del adorno personal. En algunas cuevas hay grabados en las paredes o en huesos que parecen ser diseños deliberados, aunque estas manifestaciones son más escasas y quizás menos espectaculares que las del Homo sapiens. La línea que separa nuestras mentes se está volviendo cada vez más borrosa. Es muy posible que los neandertales desarrollaran su propio mundo simbólico, paralelo al nuestro. La desaparición de los neandertales hace unos 40.000 años no fue el resultado de una única causa, sino probablemente de una tormenta perfecta de factores. Eran una especie de gran éxito
que había sobrevivido a múltiples ciclos glaciales. Sin embargo, en sus últimos milenios de existencia, se enfrentaron a varios desafíos a la vez. El clima de la época era extremadamente inestable, con cambios bruscos que afectaban a los ecosistemas de los que dependían. A esto se sumó la llegada a Europa de una nueva especie humana, el Homo sapiens, que competía por los mismos recursos. Es posible que también fuéramos portadores de enfermedades para las que ellos no tenían defensas. La suma de la presión climática, la competencia y quizás la absorción gradual en poblaciones de sapiens más numerosas fue demasiado para su población, que ya era relativamente pequeña. Los primeros humanos que lograron pasar más allá de los grandes mantos de hielo de Norteamérica entraron en un continente que era, en esencia, un paraíso para cazadores. Las Américas del final del Pleistoceno estaban repletas de una megafauna espectacular, diferente a la de Eurasia. Había varias especies de mamuts, como el mamut de Columbia, y mastodontes, manadas de caballos y camellos nativos que se extinguirían poco después, pastaban en las llanuras. Y había depredadores temibles, como los tigres dientes de sable y los osos de cara corta. Era un continente vasto, rico en recursos y, lo más importante, completamente virgen de humanos. Para estos pequeños grupos de pioneros fue una oportunidad sin precedentes, lo que les permitió protagonizar una de las expansiones demográficas más rápidas de la historia de nuestra especie. Durante mucho tiempo, se creyó que los primeros pobladores de América pertenecían a una cultura conocida como Clovis, que apareció hace unos 13.000 años. Su firma tecnológica es una herramienta de piedra muy distintiva y bellamente trabajada, la punta de Clovis. Es una punta de lanza grande, con una característica acanaladura o flauta en su base, diseñada para facilitar su sujeción a un astil de madera. Se han encontrado estas puntas por toda Norteamérica, a menudo asociadas a restos de mamuts, lo que demuestra que eran cazadores de megafauna altamente eficaces. La cultura Clovis se expandió con una rapidez asombrosa, lo que durante décadas llevó a pensar que representaba la primera y fulminante ola de colonización del continente. Sí, y esta ha sido una de las grandes revoluciones en la arqueología americana de las últimas décadas. La idea de Clovis I ha sido definitivamente refutada. Ahora sabemos que los humanos llegaron a las Américas mucho antes. Existen múltiples yacimientos arqueológicos, conocidos como pre-Clovis, que lo demuestran. El más famoso e irrefutable es Monte Verde, en el sur de Chile, donde se han encontrado restos de un asentamiento humano datado en más de 14.500 años. Esto significa que para esa fecha los humanos no solo habían entrado en el continente, sino que ya habían llegado hasta su extremo sur. Esto ha abierto nuevas teorías sobre las rutas de entrada. Es muy posible que las primeras migraciones no fueran por el interior, sino que siguieran la costa del Pacífico, usando algún tipo de embarcación. Poco después de la llegada de los humanos a las Américas y la expansión de la cultura Clovis, la mayor parte de la megafauna del continente se extinguió. ¿Fue una coincidencia? El debate continúa. Una teoría, conocida como la hipótesis de la caza excesiva, argumenta que estos cazadores altamente eficientes
fueron la causa principal de la extinción. Otra teoría pone el énfasis en los drásticos cambios climáticos que ocurrieron al final de la Edad de Hielo, que alteraron los hábitats de estos grandes animales. Hoy en día, la mayoría de los científicos creen que la causa más probable fue una combinación de ambos factores. Los animales ya estaban estresados por el cambio climático y la presión añadida de un nuevo depredador increíblemente inteligente y letal. Nuestra especie fue el golpe de gracia que llevó a su desaparición. Cuando observamos el patrón global, surge una conclusión inquietante. La expansión del Homo sapiens fuera de África parece ir seguida en cada nuevo continente al que llegamos por una ola de extinciones, especialmente de los animales más grandes, la megafauna. Lo vemos en Australia, con la desaparición del diprotodón y el león marsupial. Lo vemos en Norteamérica y Sudamérica, con la extinción de los mamuts, los mastodontes y los tigres dientes de sable. Este patrón repetido sugiere fuertemente que nuestra especie, incluso con tecnología de la edad de piedra, ya tenía la capacidad de alterar los ecosistemas a una escala continental. Desde el principio de nuestra historia global, hemos sido una fuerza de la naturaleza, una especie capaz de remodelar la biosfera del planeta de una manera que ninguna otra lo había hecho antes. Es una de las paradojas de nuestra especie. Somos 8.000 millones de individuos repartidos por todo el planeta, pero nuestra diversidad genética es sorprendentemente baja, mucho menor que la de los chimpancés, por ejemplo. La razón se encuentra en nuestra historia de migraciones. El análisis de nuestro ADN sugiere que la población humana ha pasado por uno o más cuellos de botella genéticos. El más importante ocurrió cuando un grupo relativamente pequeño de Homo sapiens salió de África para colonizar el resto del mundo. Esto significa que toda la inmensa diversidad de las poblaciones no africanas de hoy en día, europeos, asiáticos, americanos, australianos, es solo un subconjunto de la diversidad genética que todavía se encuentra en África, la cuna de nuestra especie. Somos una especie global, pero todos descendemos de un pequeño grupo de audaces pioneros africanos. En un mundo sin relojes ni aplicaciones, nuestros ancestros medían el tiempo observando los ciclos de la naturaleza. El sol marcaba el día y la noche, y las estaciones dictaban el ritmo de sus vidas. Pero también parece que prestaron mucha atención a la luna. En varios yacimientos arqueológicos se han encontrado huesos y astas con una serie de muescas y grabados que no parecen ser decorativos. Algunos investigadores han interpretado estos objetos, como el famoso hueso de Ishango, como posibles calendarios lunares, registros de los días entre una luna nueva y la siguiente. Seguir el ciclo lunar habría sido muy útil. Permitiría predecir las mareas en las zonas costeras, anticipar las migraciones de ciertos animales y coordinar las reuniones ceremoniales entre diferentes bandos. Era una forma de medir y ordenar el flujo del tiempo. En una sociedad sin escritura, la memoria humana era la principal tecnología para almacenar y transmitir información. El vehículo para este conocimiento era la tradición oral. Mitos, canciones e historias contadas de generación en generación alrededor del fuego. Estas narrativas no eran simple entretenimiento, eran
enciclopedias vivientes. Un mito podía contener un mapa del territorio describiendo lugares sagrados y fuentes de agua. Una canción podía ser una guía para identificar plantas medicinales. Una historia épica podía enseñar las leyes del grupo, su genealogía y las lecciones morales aprendidas de sus ancestros. El uso de la rima, el ritmo y las imágenes vívidas hacía que estas historias fueran más fáciles de recordar y transmitir con precisión, asegurando que el conocimiento vital acumulado durante siglos no se perdiera. El estudio de nuestros ancestros paleolíticos nos muestra que esta pregunta no tiene una respuesta simple. La naturaleza humana es dual y compleja. Por un lado, evolucionamos para ser increíblemente cooperativos. La supervivencia en la edad de hielo exigía un nivel de altruismo y colaboración dentro del grupo que es raro en el reino animal. Compartir la comida y cuidar de los débiles no era una opción, era una necesidad. Por otro lado, también evolucionamos en un contexto de competencia con otros grupos por recursos escasos, como los mejores territorios de caza. Esto significa que también tenemos una profunda capacidad para la desconfianza y la hostilidad hacia aquellos que percibimos como extraños o una amenaza. Esta herencia psicológica, la capacidad tanto para el altruismo extremo como para el conflicto, sigue moldeando nuestras sociedades y nuestra política en el mundo actual. La vida en el Paleolítico era, sin duda, más peligrosa, pero su estrés era de un tipo diferente al nuestro. Su sistema de respuesta al estrés, el mecanismo de lucha o huida, evolucionó para lidiar con amenazas agudas e inmediatas. Piensa en el estrés intenso, pero de corta duración, que sentirías durante una cacería peligrosa o al encontrarte cara a cara con un león de las cavernas. Una vez que el peligro pasaba, el estrés desaparecía. En contraste, gran parte del estrés en la vida moderna es crónico y de bajo nivel. Las preocupaciones por el trabajo, las finanzas, las presiones sociales, nuestro cuerpo, no está bien diseñado para manejar esta ansiedad constante. Así que, aunque su vida estaba llena de peligros mortales, es posible que nuestros ancestros experimentaran menos del desgaste psicológico del estrés crónico que es tan común hoy en día. Es imposible saber con certeza el estado de la salud mental en la prehistoria, ya que estas condiciones no dejan una marca directa en los huesos. Los humanos, como especie, siempre hemos tenido la capacidad para el sufrimiento mental. Sin embargo, el contexto de la vida de un cazador-recolector tenía varios factores que hoy sabemos que son protectores contra muchas enfermedades mentales. Vivían en grupos sociales pequeños y muy unidos, lo que significa que la soledad o el aislamiento social eran extremadamente raros. Su vida implicaba una gran cantidad de ejercicio físico diario y una exposición constante a la luz natural y a la naturaleza. Aunque sin duda experimentaban miedo, dolor y pena, es posible que el estilo de vida para el que nuestra mente evolucionó hiciera que ciertas condiciones, como la depresión crónica, fueran menos prevalentes que en nuestra sociedad moderna. No, su relación con los animales era mucho más compleja y profunda. Esto queda claro en su arte. En las paredes de las cuevas, no solo pintaban los animales que cazaban para comer, como bisontes y caballos.
También representaban con gran detalle a los depredadores más poderosos y temibles como leones, osos y rinocerontes, animales que rara vez eran sus presas. Esto sugiere que no veían a los animales como simples recursos, sino como otros pueblos que compartían el mundo con ellos. Los animales eran seres con sus propios espíritus, poderes y personalidades. Eran a la vez adversarios, fuentes de alimento, inspiración espiritual y a menudo los protagonistas de sus mitos y su cosmología. La relación se basaba en el respeto, la competencia y un profundo conocimiento mutuo. La domesticación del perro es una historia única, ya que fue la primera y única vez que los humanos domesticamos a un gran carnívoro. Y comenzó aquí, en el Paleolítico Superior. Las evidencias genéticas y arqueológicas sugieren que este proceso comenzó hace al menos 20.000 o 30.000 años. No fue un evento único, sino un largo proceso gradual. Probablemente comenzó con lobos menos temerosos que se acercaban a los campamentos humanos para alimentarse de los restos de comida. Con el tiempo, se desarrolló una relación de beneficio mutuo. Los humanos se beneficiaban de estos protoperros como centinelas que alertaban de peligros y quizás como ayudantes en la caza. A cambio, los lobos más dóciles y cooperativos obtenían una fuente de alimento fiable y protección. Fue el comienzo de una alianza que ha durado milenios y ha cambiado la historia de ambas especies en gran medida. Sí, aunque nuestro mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa con la agricultura y la revolución industrial, nuestra biología evoluciona mucho más lentamente. Nuestros genes fueron seleccionados durante cientos de miles de años para un estilo de vida muy específico, el de un cazador-recolector. Esto se conoce como la teoría del desajuste evolutivo. Nuestros cuerpos están diseñados para una actividad física constante, para caminar largas distancias cada día, y nuestra digestión está adaptada a una dieta diversa, rica en fibra y proteínas, y sin alimentos procesados ni azúcares refinados. Muchas de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo moderno, como la diabetes tipo 2, la obesidad y ciertos problemas cardíacos, pueden entenderse como el resultado de este conflicto entre nuestra biología paleolítica y el entorno y estilo de vida actuales. La agricultura no fue un invento repentino que a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un largo proceso de experimentación basado en un conocimiento profundo de las plantas y sus ciclos de vida. La modernidad conductual, el despertar de la mente, fue el prerequisito esencial. Nos dio las herramientas mentales para observar, planificar y experimentar que hicieron posible, eventualmente, la domesticación. Sin embargo, durante la mayor parte de la Edad de Hielo, el clima era demasiado frío, seco e inestable para que la agricultura fuera una estrategia viable. Pues solo con el final de la glaciación, hace unos 12.000 años, que el clima se volvió lo suficientemente cálido y estable como para permitirlo. Cuando las condiciones ambientales fueron las adecuadas, nuestros ancestros ya tenían la capacidad cognitiva para aprovechar la oportunidad. Cuando miramos hacia atrás, a hace 50.000 años, vemos un mundo de contrastes, un mundo físicamente más duro y peligroso, pero también ecológicamente más rico y poblado por una diversidad de humanos
que hemos perdido. Vemos el surgimiento de las cualidades que nos definen, la creatividad para hacer arte y música, el pensamiento simbólico para crear significado y la capacidad de formar redes sociales complejas basadas en la confianza y el intercambio. La imagen que mejor lo resume es la de un pequeño grupo de nuestros ancestros reunidos alrededor de una hoguera en una fría noche de la Edad de Hielo. Están compartiendo comida, reparando sus herramientas, contando historias bajo un cielo lleno de estrellas y quizás planeando las imágenes que pintarán en lo profundo de una cueva. En ese fuego, en esas historias y en esos símbolos reside la chispa de todo lo que hemos llegado a ser. Es el momento en que nos hicimos completa e irrevocablemente humanos. Hemos viajado a través de un mundo perdido. Hemos visto cómo nuestros ancestros, anatómicamente idénticos a nosotros, experimentaron una revolución en su mente que les permitió crear arte, tecnología compleja y un mundo de símbolos. Hemos entendido que no estábamos solos, que compartimos el planeta con otros humanos, como los neandertales, con quienes competimos y nos cruzamos, y hemos seguido sus pasos mientras se expandían por todos los continentes, superando desafíos increíbles gracias a su ingenio y sobre todo a su capacidad para cooperar. Esa historia, la de nuestro despertar, es la base sobre la que se construyó todo lo demás. Gracias por acompañarme en este largo viaje al pasado. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.